Un día plomizo nos reciben aguas del Canal de la Mancha. Con poco viento el Nahua parece navegar sobre una inmensa olla de aceite. Arrancamos motor y navegando a unos 5 nudos contemplamos el relieve de la costa norte de la Bretaña francesa. A estas alturas soñar con un rincón inexplorado del planeta es una quimera. Lo mismo ocurre con los mares que lo bañan. Hasta los confines más inhóspitos, en algún momento un cayuco, una balsa, una carabela, goleta o vapor ha mojado su quilla con intenciones diversas y consecuencias diferentes. Desde siempre los océanos han seducido a la especie humana, que ha encontrado en ellos el escenario para los más altos anhelos, buscando por lo general los mismos fines, poder y gloria. Dos cualidades que han agitado las aguas del Canal de la Mancha a lo largo de los siglos. Navegando por ellas es inevitable no acordarse de alguno de los marinos más ilustres, personajes para quienes pasar a la historia no era más que el azaroso resultado de pagar con su vida aquello en lo que creían. Pero Niño, soldado castellano de tierra adentro que en poco tiempo aprendió a batirse en alguna de las batallas navales más célebres de su tiempo. A las órdenes de Enrique III el Doliente, protagonizó diversas incursiones y saqueos en la isla que convierte este paso en un canal, Inglaterra. A ella arribó en más de una ocasión con intenciones poco amistosas en un escenario de tensión intensa a ratos entre ambos reinos. Southampton conoció cómo se las gastaba. También Poole, pequeña villa más al oeste y próxima a la isla de Wight, sufrió la furia de este insigne militar que en 1405 la saquearía y prendería fuego, saldando la deuda que Castilla y su rey tenían con el señor del sitio, de nombre Harry Page, corsario que había atacado e incendiado Gijón. Más de un siglo después, otro rey, Felipe II, pondría las proas de sus más poderosas naves, reunidas en una formidable flota, rumbo a la conquista de la misma isla. 130 barcos y las más de 27.000 almas que albergaban entraron el 30 de julio de 1588 por estas mismas latitudes con el claro objetivo de eliminar para siempre cualquier zona de sombra en aquel imperio sobre el cual el sol nunca se ponía. No sabemos cuál hubiese sido el resultado si el almirante Álvaro de Bazán no hubiera fallecido al inicio de los preparativos de la invasión. Lo único cierto es que el duque de Medinasidonia, Alonso Pérez de Guzmán, aceptó a regañadientes el encargo de liderar la Gran Armada, y que el mal tiempo reinante durante semanas desencadenaría toda una serie de infortunios que acabarían desbaratando la empresa. También por estas aguas empezaron a utilizar los primeros barómetros a bordo de los barcos españoles, lo que les permitía manejar información fiable sobre las previsiones meteorológicas, algo que ni franceses ni británicos habían conseguido. Luis de Córdoba, comandante de la flota combinada hispano-francesa que operó en el Canal de la Mancha a finales del siglo XVIII, asestó a los ingleses uno de los mayores golpes que se recuerdan y que tan fácilmente olvidan los isleños. Corría el año 1779, cuando los barcos ingleses que intervenían en el canal se vieron obligados a refugiarse en sus puertos, lo que produjo el colapso del comercio británico y el cierre de la Bolsa de Londres ante lo que parecía un intento de invasión que se hubiese materializado si el comandante supremo de la flota, el francés Louis Goulet, no hubiese puesto reparos a una intervención que Luis de Córdoba veía factible. El sol empieza a ocultarse. Al inicio del ocaso, una ráfaga tras otra nos anuncian la proximidad del faro del muelle de St. Peter, el puerto de la pequeña isla de Guernsey, donde amarraremos el Nahua para pasar la noche cerca ya de Cabalet. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast A Son de Mar, este espacio de encuentro para todos los aficionados a las actividades náuticas que hoy contará con la presencia de Martín González, el último carpintero de Ribera que queda en Asturias. Es probable que con él se termine de ejercer un oficio tan antiguo como la navegación. Todo un arte, el de construir barcos desde cero trabajando con las manos, desde la primera pieza a cada uno de los elementos de madera que tendrá la embarcación con la que a buen seguro disfrutará quien navegue en ella. Tratándose de un barco de madera, solidez y estabilidad seguro que no le faltan. Así pues, visitamos hoy un astillero de Ribera. Con Juan Melgar hojearemos las páginas de dos novedades editoriales que encontramos en su librería Robinson. Veranos en el Cantábrico y La batalla del Callao son los títulos que destacamos en este podcast.
Roberto Álvarez Bucetas nos aconsejará bien sobre cómo navegar en condiciones adversas. Maniobras y seguridad a bordo cuando debemos enfrentarnos al temporal porque no queda otra, serán algunas de las cuestiones a tratar. No te vayas si te gustan estos contenidos, porque comenzamos. Quilla, codaste, branque, bancear, todo oficio tiene un léxico, una manera de nombrar cada proceso, y dentro de este cada una de sus partes. Pero si hay un vocabulario rico en términos, ese es el que maneja el carpintero de Ribera, heredero de una tradición y una forma de construir barcos tan antigua como la propia navegación. No descubrimos nada si decimos que ya la civilización egipcia conocía la carpintería de Ribera. Pero sepamos algo más sobre la carpintería de Ribera. De lo que fue este oficio, lo que es y a este paso lo que ya no será, hablamos los próximos minutos con Martín González, carpintero que mantiene la tradición familiar construyendo barcos de madera con sus propias manos y en el último astillero de Ribera que queda en Asturias, Astillero Pacho, en Castropol. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Gracias por recibir esta llamada, por acompañarnos. Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿cómo llegas a hacerte carpintero de Ribera? ¿Por vocación? ¿Por tratarse de un oficio arraigado en la familia y que no estabas dispuesto a que se perdiera? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Sí, un poco por vocación. De siempre veía a mi padre pues aquí haciendo las lanchas, ¿no? Y siempre me llamó y entonces yo acabé el bachiller y di, bueno, pues era el momento de dar el paso y aquí me metí. ¿Eras consciente de, bueno, la responsabilidad que contraías, no solamente por la tradición familiar que hemos comentado, sino también por toda la historia que tiene el oficio ya a sus espaldas? Hombre, a ver, consciente, al final tú lo ves como el trabajo de casa, el trabajo familiar. Sí. ¿Qué pasa? Que con los años vas viendo que es un trabajo que ya no lo hay en ningún lado y te ves como un poco y dices tú, joder, que soy el único, el último que queda. Sí. Entonces, hombre, es verdad que tienes una cierta responsabilidad por pues seguir haciéndolo bien, como te enseñaron tus padres. Entonces, bueno, pues sí, que en cierto modo sí, algo sí. En cualquier caso, has acabado trabajando en un oficio exigente, ¿no? Que requiere mucha dedicación, también conocimientos y destreza. Sí, a ver, esto es un trabajo... A ver, yo supongo que como todos los trabajos, ¿no? Sí. El carpintero de Ribera es un oficio que lo tienes que mamar a base de años. Hay muchas, mira, siempre digo el ejemplo de que hay muchísimas medidas que son a ojo, el ojo del carpintero. Claro. ¿Entiendes? Entonces eso, claro, eso no se aprende de hoy para mañana. Me acuerdo cuando empecé aquí que me decía mi padre, oye, échale un ojo a ver qué te parece. Yo, papá, yo lo veo igual que lo mire con un ojo que con el otro. Sí. Y claro, a base de años y de experiencia, pues vas viendo que, y es verdad, es que es así, es que no son medidas exactas, entonces claro, ahí donde ves el verdadero carpintero de Ribera. Es como la intuición del artesano, ¿no? El que sabe que trabaje cualquier materia noble, la madera, la arcilla, el barro, bueno, en fin, cualquier cosa de estas. Sí, es que al final es más o menos lo mismo. Sí, oye, igual es muy místico esto que voy a decir, pero tengo la impresión de que el artesano, como decimos, cualquiera que sea su oficio, le une algo especial con cada pieza que sale de sus manos, ¿no? En el caso del carpintero de Ribera y en el tuyo particular, los barcos o lanchas que acaban navegando por la ensenada del Esquilo, que es donde estáis, ¿son todos iguales o solo tú conoces sus peculiaridades, aunque en apariencia no haya diferencias? En distintos tamaños, cada uno con su medida, pero bueno, lo que es la esencia de la embarcación es muy parecida. Sí. Pero es verdad que yo, por ejemplo, cuando veo un bote navegar, no lo veo como uno más. Siempre me acuerdo, pues digo, mira, en ese bote pues tuve que hacer aquello, tuve que hacer lo otro. Sí. Siempre buscas... Sí. ¿Te acuerdas de las anécdotas de cuando lo estabas haciendo? Y es verdad que cuando los ves navegar, pues oye, siempre te sientes, oye, orgulloso de verlos ahí y de la afición que hay, que la gente siga navegando en ellos. Claro. Sí que gusta. Sí, pero hasta cierto punto es como si tuviesen un alma, ¿no? Cada barco. Los hay más nerviosos, los hay que parecen que están como más tranquilos. A ver, al final tú los haces igual, pero claro, date cuenta que esto es, pues como todo, es un trabajo artesanal. Sí. Y como artesanal que es, tú los ves y siempre les ves algo diferente. Dices tú, este bote tiene aquí, y dices tú, y las plantillas son las mismas, y lo haces pues con las medidas que tienes, con 4, no sé, pero siempre tienen algo que se diferencia. ¿Qué cosa? Sí. Por muy bien que quieras hacerlo uno igualito, idéntico al otro, siempre varían algo. Ya. Oye, y seguro que te sientes orgulloso, ya nos has dicho, cuando ves navegar tus barcos, pero ¿hay alguno del que te sientas especialmente satisfecho, Martín?
Hombre, a ver, en ese sentido no, porque yo me siento orgulloso con todos. Sí. Y, hombre, cuando me quedé solo aquí en el taller, porque yo trabajaba, el taller empezó mi abuelo, siguió mi padre y mi tío, y ahora estoy yo solo, ¿no? Y el primer bote que hice yo solo, pues ese siempre le voy a tener un recuerdo, porque ese fue el que hice yo solo de principio a fin. ¿Y cómo se llama el bote? ¿Qué nombre tiene? El bote se llama... Espera, es que tiene un nombre raro, que lo pusiera el hijo... Sí. Espera, es que... ¿Cómo se llama el bote? Bueno, tampoco pasa nada. No te puedo decir, pero nada. Es un bote azul marino, bueno, conozco, además tengo un muy buen trato con el dueño y siempre que lo veo navegar en él, oye, pues era esa responsabilidad que te queda, a ver, que ya lleva muchos años aquí, ¿no? Pero bueno, es porque quieras que no, cuando estás haciendo una embarcación, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Sí. Pues están 2 personas, 3, oye, pues ¿qué te parece si lo hacemos así, si lo hacemos de otra manera? Al final ahí, cuando empiezas a hacer el primero solo, toda la responsabilidad, pues no hay a quien preguntar. Claro. Eso tienes que hacerlo tú y bueno, ahí están, y seguimos haciéndolos y ahora estoy haciendo otro y bueno, al final ya, oye, ese miedo se te va quitando y ahí está. Oye, para un artesano, cualquiera que sea, y para un carpintero de Ribera, bueno, todos los barcos se quieren igual, entiendo, ¿no? Son como los hijos, se quieren de todos igual, pero quizá de manera distinta, ¿no? Porque unos te da más trabajo que otros, quizá, o... Sí, hombre, a ver, hay unos años que hicimos una embarcación, era un velero con cabina, bueno, era ya grande, medía 8 metros, y ese era un reto porque era el primero que hacíamos de esa manera, con una quilla fija, bueno, era un velero clásico, pero a la vez fuera un reto y la verdad que cuando lo hicimos, pues sí que es verdad que, oye, cuando lo vimos navegar, dices tú, oye, que esto lo hice yo, Mucho cuidado y mira cómo navega, mira qué líneas, mira cómo navega, claro que sí. Oye, ¿cómo es el proceso de construcción, Martín? ¿Por dónde se inicia el diseño y montaje de lo que será un barco? Bueno, a ver, antes nosotros hacíamos el plano de la embarcación. Lo que pasa que ahora, pues, por motivos, no sé, políticos o lo que sea. Ahora, antes hacíamos nosotros el plano, desarrollábamos el plano y hacíamos la embarcación. Y hacía la inspección de buques, en este caso de Gijón, pues nos homologaba la embarcación. Ahora eso ya no se puede hacer. Ahora tiene que ser un plano de ingeniero naval y una casa homologadora independiente, pues te la viene a homologar. A ver, una vez que tienes ya el plano, pues lo primero que haces es hacer todas las cuadernas, que son, bueno, no sé si sabes, son las costillas de la embarcación. Sí. Haces todas las cuadernas, haces la quilla, que es como la columna vertebral, haces el branqui y haces la estampa. Montas esas piezas, sobre la quilla clavas todas las cuadernas y una vez clavadas todas las cuadernas, empezarías a poner la tabla del casco, el forro, lo que nosotros le llamamos el banzo. Sí. Empezamos a bancear. Una vez banceado el bote, ya lo vuelves a poner de pie, y empiezas a hacer los interiores. Le pones el suelo, le pones los asientos, el carel. En este caso, como la mayoría de los botes que hacemos son de vela, bueno, pues haces el mástil, la belga, el timón, bueno, pues... Y una vez hecho todo eso, ya, bueno, pues es lijar mucho. Y nada, después el proceso de pintado. A ver, esto es muy por encima, pero bueno. Sí, bueno, ya, sí, porque aparentemente parece muy fácil, porque lo explicas y lo comentas como si estuviésemos hablando de un mecano. Tú coges las piezas y las vas uniendo, pero no. Pero hay que cortar las piezas a su medida, etcétera. Claro. Sí. Y un bote de estos, a ver, yo más o menos tardo unos 3 meses en hacerlo. Dedicación exclusiva, haciendo 10, 12 horas diarias. Ya. Que, bueno. Oye, más bien 12 que 10. La madera es el elemento que define tu trabajo, pero imagino que no sirve cualquier madera para la construcción naval. ¿Qué utilizáis? No, y muy buena pregunta. Sí. El mayor problema que tenemos los carpinteros de Ribera que quedamos es encontrar madera para las cuadernas. Nosotros usamos roble para las cuadernas, eso siempre es roble, pero no vale un tronco que sea recto, tiene que ser un tronco curvo, porque las cuadernas son curvas. Entonces tenemos que, las cuadernas, al ser curvas, las vetas de la madera tienen que ser también curvas. Ya. Y claro, hay que encontrar madera torcida. Y eso es un problema muy grande. ¿Por la escasez de madera, por la escasez del árbol o porque...? Escasez
A ver, porque ahora los maderistas no se paran a sacar este tipo de madera. Yeah. Mira, cuantas más carpinterías de Ribera había demanda de este tipo de madera. Entonces la gente se paraba a sacar, cuando tumbaban un bosque, sí. Tumbaban esa madera y, oye, siempre había demanda de esa madera. Entonces los maderistas se paraban a escogerte la madera y tal. ¿Qué pasa? En Asturias quedo yo, en Galicia es verdad que quedan unas cuantas, pero cada vez menos. Entonces, no hay demanda. Al no haber demanda, los maderistas no se paran a sacar esta madera. Esta madera para ellos es leña. Claro. Porque no vale para nada, porque es curva. Claro, no le sacan un rendimiento económico como no le sacan antes. Ningún rendimiento. Y entonces ellos, para ellos, desperdicio. Y a mí me da la vida. Claro. Y para encontrar este tipo de madera, me veo y me deseo. Ya. Es complicado, es muy complicado y te digo que hay veces de ya no sabes a quién llamar para conseguirla. Es un problema, ¿eh? ¿Y la madera de roble para las cuadernas, por qué? Porque es más resistente, quizá. Sí, claro. Es una madera dura, ¿eh? Y a ver, tampoco es un árbol, o sea, que se usó de siempre, de siglos, ¿eh? Sí, claro. Para este tipo para las cuadernas. Es una madera que se trabaja bien y es dura a la hora de clavar los clavos contra ella, tiene una durabilidad a la intemperie muy grande, entonces siempre se usa roble. Ya. ¿Y para balancear, por ejemplo, utilizáis otro tipo de madera más flexible? A ver, antes usábamos pino del país, pino de aquí, sí. Pino de la zona. Pero desde hace unos 20 años tuvimos que dejar de trabajar el pino, porque empezó a pudrir y no nos duraba nada una embarcación. No sabemos qué le pasa. Curioso. Es algo que hoy en día el pino tiene muy poco valor, porque al exterior no dura nada. Entonces, lo que estamos usando ahora es madera de Iroko. Ajá. Iroko, que es una madera, le llaman la teca africana. Es madera de Guinea, de Camerún, de esos países africanos. Ya. Se trabaja peor, pero a la intemperie, pues, da unos resultados muy buenos. Sí. Oye, ¿y una vez terminada la embarcación, se calafatea como siempre se ha hecho o empleas algún producto, digamos, moderno? Igual. O sea, que nada de resinas ni fibra de vidrio. El proceso no cambia. Yeah. El proceso no cambia ni para nada. Uh-huh. Lo único que moderniza son maquinaria, pero después el proceso de fabricación es el mismo. No cambia absolutamente nada. Uh-huh. A ver, mejores acabados, pero en el resto es lo mismo. Lo que es la esencia del bote, sí, como tal, no se cambia nada. Se calafatea como siempre, y nada, con la estopa, que también se consigue bastante mal, porque claro, no es como lo que te digo, pasa lo mismo que con el roble. Al no haber demanda, pues escasea. Ya. Uh-huh. Y, hombre, entendemos que evidentemente trabajáis en Astilleros Pacho, trabajáis con productos de primera calidad, eso ya lo sabemos. Estamos hablando mucho de la madera, pero para esos remates, para esos detalles que van, por ejemplo, en metal, como puede ser, no sé, unas cornamusas o una polea, por ejemplo, tal, ¿tenéis algún tipo de aleación especial o simplemente...? No, a ver, nosotros siempre usamos para todo ese tipo de material acero inoxidable, herrajes de acero inoxidable. Sí. ¿Qué pasa? Que, a ver, los muy puristas, embarcaciones clásicas usan bronce. Pero claro, conseguir esas piezas de bronce, estamos hablando de un gasto extra importante. Considerable, sí. Uh-huh. Muy considerable, porque piezas de bronce para una embarcación cuestan mucho dinero. Ya. Oye, y hay clientes que lo pueden pedir, pero no son normales. Sí. Martín, ¿y qué pasa en Asturias y por extensión en España para que no respetemos estos oficios tradicionales? Porque tú te vas a Francia o incluso te vas a Inglaterra y sigue habiendo escuelas de carpintería, de ribera, se cuidan muchísimo este tipo de cosas. La verdad que es peculiar, con el montón de costa que tenemos, y te das una vuelta por la costa y todo lo que ves son embarcaciones de fibra. Hoy en día, a ver, entiendo que la gente pues viene de vacaciones 15 días y un bote de madera, lógicamente, está muy bien, con muy buenos acabados, pero claro, muy barnizados, y esos barnices al exterior, pues, a ver, sí, hay que estar encima de ellos. Tiene un mantenimiento, tiene un mantenimiento. La fibra, tirarlo al agua y que anda el motor. Ya. Entonces, claro, la gente, pues, entiendo que cada vez
pues busca eso, busca pues tener tiempo, vamos, que no te dé problemas en la embarcación. Uh-huh. Es darle el antifouling, la patente, lo que va en el agua, y al agua, uh-huh. Y no hay más. Entonces, lo que pasa es que es un problema, porque estamos ante la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A medida que van desapareciendo los astilleros de ribera, quien tiene una embarcación de madera para hacer su mantenimiento también lo tiene cada vez más complicado. Claro. Sí. A ver, yo tengo mucho trabajo y es verdad que tengo que decirle, hay gente que tengo que decirle que tiene que esperar, porque, claro, por esta zona hicimos tantas embarcaciones, que claro, llega la temporada estival y la gente, oye, pues quería darle aquí, bueno, pues repasar un poco, hacer no sé qué. Uh-huh. Chico, estoy solo, ya. Doy lo que doy. Ya. No, claro, sí. Martín, pero sí, es... No, digo, para las personas que nos están escuchando, que no sean de Asturias y ni siquiera sean de España, hay que decir que Astilleros Pacho construye los característicos botes de vela latina que podemos ver navegando por la ría de Leo, que es la que separa Asturias de Galicia. ¿De qué tipo de embarcación estamos hablando, Martín? A ver, antiguamente este bote era un bote de pesca, uh-huh. Que se usaba para pescar. Los marineros de la zona, sobre todo los de Figueras, que fueron los últimos en andar en estos botes a vela, lo usaban para eso, botes de pesca. Evolucionaron, pues se mejoraron algo para que aguantasen más vela. Bueno, pues se hicieron unas mejoras, sobre todo eso, mejores acabados, pero lo que es la esencia del bote viene siendo muy parecida. Se hicieron algo más grandes, pero se usaban para eso y realmente, prácticamente es el tipo de bote que más hacemos. Sí, y para los vecinos de Castropol es mucho más que un simple bote a vela. A ver, es un bote que está muy relacionado con la zona, claro. Con toda la comarca. Tú vienes por el verano por aquí y ves los botes navegar. Si al final la gente, aunque tengan embarcaciones de fibra, para lo que miran son para los botes de madera. Sí. Porque los ves, y es verdad, una lancha de fibra son todos iguales. Más grande, más pequeña, pero es que son... Y los botes de madera tienen su encanto. Los ves, pues todos barnizados y tal. Llaman la atención. Sí. Y eso... Porque además no solo el alma con la que nace el bote, que nace de tus manos, del astillero de ribera, sino de luego el cuidado que tenga su propio propietario, el dueño. Hay botes que están como el primer día y los hay que tienen ya unos añitos y se ven un poco más deteriorados. Claro. El que te comenté antes que le hiciéramos un balandro de 8 metros, ¿sí? Tenía uno más pequeño. Pero es que ese señor era un apasionado de la madera y le encantaba navegar en embarcaciones de madera y él sabía muy bien lo que quería. Uh-huh. Y realmente él dice, el que le guste navegar tiene que hacerlo en estas embarcaciones. Pero no solamente que el mantenimiento se lo haga yo, forma parte de, no sé... Es una filosofía. Si tienes una embarcación de madera de vida, y le gusta, sí. Pues está encima de ella, fija él, prepara... Ese cuidado también forma parte de la esencia del bote de madera. Efectivamente. Uh-huh. Claro, lo que no puede ser es que los hay, gente que sí, que tiene un bote de madera, pero vamos, hazme todo, ¿vale? Eso por supuesto también se hace. Uh-huh. Pero ese tipo de cliente, a ver, y es verdad que es minoría. Yeah. No hay tanto cliente que tenga tiempo para su bote y tal, aunque le guste mucho. Pero realmente... El que le gusta navegar, busca la madera. Sí, alguna vez lo hemos comentado en otros programas y hemos dicho que un barco es algo más que un objeto. Tiene incluso vida propia, ¿no? Cuando hablamos de un barco de madera, pues con más motivo. Sí, claro. Es que es eso. No sé, es que es comparar, no sé... Además que forma parte de la cultura, de nuestra cultura, ¿no? Nuestra tradición. El bote de madera y no sé, es una pena porque esto tiende ya a desaparecer y dentro de unos años, pues cuando yo no esté y es que tarde o temprano esto todo va a desaparecer. Pues sí. Es triste lo que comentabas tú, que en países como en Inglaterra, en Francia, haya esa cultura de navegar, de fabricar cualquier tipo de embarcación en madera y aquí es que vamos. Una pena. Somos 4 contados. Una pena. Roble para las cuadernas, sí. Pino, Iroco para avancear. Ya decimos quilla, codaste, branque, un vocabulario más que extenso para un trabajo
es milenario, como comentábamos, porque es tan antiguo como la navegación. Es la carpintería de Ribera. Con el último carpintero de Ribera hemos hablado estos minutos, con Martín, de Astilleros Pacho, Martín González, a quien agradecemos muchísimo que nos haya atendido y que nos haya iluminado. Gracias, Martín, por tus palabras, porque hemos aprendido mucho sobre la carpintería de Ribera contigo. Nada, ya sabéis dónde estoy. Cuando queráis, pues aquí me tenéis. Te visitaremos. Un abrazo. Muy bien, otro para vosotros. Adiós, Martín. Adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Esta es la sintonía que nos invita a bajar a la camareta donde nos espera en cada podcast, en cada capítulo, Juan Melgar para comentarnos y hacer un análisis de las últimas novedades editoriales que podemos encontrar en Librería Robinson. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido a bordo un día más. Muy buenas. Hola, Jorge. Un saludo para ti y para todo el mundo. Hoy tenemos dos propuestas. Una lleva por título Veranos en el Cantábrico y la otra Historia, la batalla del Callao, la increíble historia del renacer de la Armada Española. Vamos con el primero, si te parece. Este de Veranos en el Cantábrico, que parece ser una recopilación de imágenes de playas y de los rincones más emblemáticos del Cantábrico en los que se disfrutaban en aquellos veranos, ¿no? Entre finales del siglo XIX y mediados del XX, más o menos. Sí, efectivamente, es un libro gran formato, con mucha fotografía, sí, muy bien documentado y también, obviamente la imagen visual tiene un gran peso, pero también viene bien escrito por multitud de gente que ha colaborado en la elaboración del libro y ya es un recorrido por lo que era la zona de veraneo más popular en el periodo que has mencionado, entre el final del 19 y hasta mediados del 20, que era el Cantábrico, cuando no existían o no eran populares como ahora los Marbellas o irse al sur o a las islas, o no eran otros tiempos. Sí. Entonces es un poco pues entre San Sebastián y yendo pues por San Sebastián, Zarauz, Bilbao, Santander, Comillas y Ribaesella, no sé si me dejo algún sitio. Sí. Y entonces todos esos sitios que eran lugares de veraneo, porque desde luego la capital del veraneo en España era sin duda San Sebastián. Sí. Pero bueno, también lo era Santander, mucho por el tirón de las familias reales y obviamente de la familia real y de las clases pudientes y potentadas, pero bueno, es un recorrido sobre cómo era la vida y el veraneo en esa época, los que podían veranear, claro, porque en esa época pues tampoco no era una cosa como ahora que veranea pues prácticamente todo el mundo, sino que era una cosa más limitada a un estrato de la sociedad. Y es un libro muy bonito, la verdad. Sí. Un veraneo en los que se practicaba aquello que se conocía como baños de sol, ¿no? No es como ahora que, bueno, pues nos vamos de veraneo y damos por sentado que vamos a tomarnos el sol, pero es que antes eso de tomarse el sol, bueno, tampoco era tan, no sé, no existían el bronceado que existe ahora, no estaban tan aficionados al bronceado de ahora. Entre las señoras lo que se llevaba era estar más bien pálido, entonces, no era estar moreno como ahora. Entonces yo creo que, pero sí, yo creo que ya tenían una noción de que el tomar el sol y estar al aire libre desde luego era muy bueno para la salud, y tomaban eso, los baños de sol, los baños de ola, y también se ve, ahí sí que se ve, tiene la faceta náutica, porque claro, todos esos sitios están muy vinculados al mar. Y se habla en el libro pues de todos los de una época muy muy bonita de la vela española, como fueron esos años. Qué bien. Alfonso XIII fue un enamorado de la vela. En los famosos balandros, claro. Y tuvo los famosos balandros y todos los barcos, que bueno, tuvo unos barcos magníficos que competían a nivel internacional, sí, y algunos de los cuales siguen a flote. Por ejemplo, la clase de los 15 metros, el Hispania, que era el barco de Alfonso XIII, sigue en manos españolas y se le puede ver regateando. Es uno de los 4 15 metros originales que quedan, 2 de ellos son de origen español. El otro es el Tuiga, que fue en su momento también un barco del Cantábrico, de aguas cantábricas, que ahora fue el duque de Medinaceli
y ahora lo tiene Alberto de Mónaco y se le puede ver magníficamente restaurado, regateando por aguas españolas, ahora por el Mediterráneo siempre. Hay que ver, sí. Pero sí, es ahí tiene su parte náutica y fue un momento muy muy floreciente o muy de esplendor de la vela en el norte. Sí, algún amigo tengo yo que le ha tocado sacar brillo y engrasar los winches del Hispania, precisamente. Ya ves tú cómo son las cosas. Sí. Bueno, dejamos veranos en el Cantábrico y vayamos a un texto de historia, como decíamos al principio, la batalla del Callao, la increíble historia del renacer de la Armada Española. Juan, cuánto desconocimiento y me atrevería a decir que incluso desprecio a nuestra historia, ¿no? Porque a mediados del siglo XIX la Armada Española fue protagonista de importantes gestas que parecen que hayamos olvidado, ¿no? Acontecimientos y marinos que rescatan las páginas de este libro de alguna manera. Sí, siempre tenemos una especie de menosprecio o de un poco un denostar general a lo que es el siglo XIX. Claro. Es verdad que con posterioridad a Trafalgar y la Guerra de Independencia hay un periodo de declive muy muy señalado y muy importante, pero ya en época de Isabel II, más adelante, ya la Armada Española vuelve a contar con unos barcos más dignos que les permiten incluso acometer gestas como lo que fue la Guerra del Pacífico, una guerra corta por motivos políticos, un poco así de disputa entre países. Pero bueno, sí había, ya en ese momento teníamos, por ejemplo, ya se había votado la Numancia, que es el primer barco acorazado que da la vuelta al mundo, por ejemplo. Sí. Y este libro pues viene, aunque el coordinador editorial y uno de los autores es Agustín Ramón Rodríguez González, que es como mucha gente sabe, es uno de los grandes divulgadores. Es posible que no recuerdo ahora, pero que hayamos comentado algún otro libro suyo aquí. Uh-huh. Y es el coordinador del libro, del editor, y también colaboran Mariano Juan Ferragut, Marcelino González Fernández, que yo creo que de él también hemos comentado algún libro, el de la Nao Victoria, sí. y José Blanco. Son estos tres autores, son los tres marinos de guerra y grandes especialistas en historia naval, la verdad. Uh-huh. La verdad es que tengo la suerte de conocerlos a todos y es una delicia el saber que acumulan y cómo lo cuentan. Y este libro, la verdad es que cubre un periodo y una serie, porque se basa para comentar la batalla del Callao, alrededor de la batalla del Callao, algunos de sus protagonistas, sí. Como son Méndez Núñez, Claudio Álvaro González, que es muy vinculado con Asturias también, de la familia González de Gijón, Miguel Lobo y Juan Bautista Antequera, que son grandes personajes muy desconocidos en nuestra historia naval, pero que son personas muy dignas de ser recordadas, y yo creo que a través de este libro se les hace justicia y esperemos que se conozca un poco más un siglo XIX que no es tan horrible como siempre hemos creído. Sí, grandes nombres de nuestra Armada y algún que otro dato histórico del que yo no tenía constancia. No sabía que la fragata Numancia había sido el primer buque acorazado en dar la vuelta al mundo. Otra primera vuelta al mundo que hemos dado. Efectivamente, somos en lo que a circunnavegaciones se refiere, tenemos un buen currículum. Sí. Y estamos hablando del siglo XIX, es decir, que fue casi antes de ayer, ¿eh? Sí. O sea, claro, también hay que pensar que en esa época, aunque hubiéramos perdido las colonias españolas del continente americano, todavía Guam, Filipinas, las islas, muchas islas del Pacífico todavía teníamos ahí, eran de soberanía española. Uh-huh, con lo cual sí que necesitábamos una flota capaz de poder desplazarse a mucha distancia y poder ejercer labores de control y protección sobre esas zonas. Luego acabó todo en el año 98, como ya sabemos, pero uh-huh. pero sí hubo un momento ahí en el que España sí tuvo una flota digna. Un momento realmente desconocido, porque siempre que hablamos del pasado floreciente de España siempre recurrimos al imperio, ¿no? Al imperio de Felipe II, por ejemplo, y se nos olvidan otros pasajes de la historia como los que repasa este libro, la batalla del Callao, la increíble historia de la Armada, la increíble historia del renacer, digamos, de la Armada Española. Y otro de los títulos que nos has traído para hoy es Veranos en el Cantábrico. Así que te agradecemos estas dos referencias, Juan, y te emplazamos para nuestro próximo podcast, si te parece.
Pues encantado y muchísimas gracias, Jorge. Un placer, como siempre. Un abrazo. Adiós, adiós. Somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. Hace unas semanas rescatábamos de la biblioteca de la librería Robinson el libro titulado Navegación con mal tiempo de Peter Bruce y Adler Coles. Con Juan Melgar hablábamos de este libro. Hoy rescatamos el concepto de navegación con mal tiempo para saber más cosas, profundizar un poco en ello y conocer detalles que en situaciones de riesgo pueden resultar vitales. Lo vamos a hacer con Roberto Álvarez Bucetas, que como ya sabemos es profesor de la Escuela Superior de Náutica en la Universidad de Oviedo y coordinador del equipo de regatas de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, buenos días. Antes de enfrentarnos a un temporal que las previsiones meteorológicas, como es lógico, pues nos van anunciando, es muy importante la anticipación a bordo, ¿no? Tenerlo todo preparado, vamos. Sí, por supuesto. Y bueno, hablando de temporadas y de mal tiempo, lo primero que teníamos que saber es que no nos debíamos encontrar con condiciones de mal tiempo en la mar, pues con las previsiones meteorológicas actuales, en travesías que puedan ser de no sé, 2-3 días. Uh-huh. Las previsiones son muy, muy buenas y no debería ser que nos encontremos con un temporal en la mar. Eso es la primera premisa que tendríamos que tener presente, es decir, hay que evitarlo. Una travesía, pues no sé, que pueda ser aquí en el Golfo de Vizcaya, sí, salir de Francia, la Bretaña francesa, al sur de Inglaterra, venir hacia Gijón, por poner un ejemplo ya que estamos aquí, travesía de 2 días, 3 días, pues bueno, en principio no nos debemos encontrar con mal tiempo, pero bueno, ya sabemos que a veces pues puede pasar, ¿no? Entonces, oye, teníamos que tener unas cuantas cosas previstas. Y hablar de mal tiempo no depende solo tanto de la intensidad del viento como lo que sería más bien incluso el tipo de barco en el que estamos navegando. Sí. Y en estos casos, cuando más grande sea el barco, mejor, burro grande, ande no ande, solemos decir, es la experiencia de la tripulación. La experiencia de unas condiciones de mar y viento, a lo mejor para una tripulación, son unas condiciones ideales de navegación, bueno, ideales, que pueden navegar sin ningún riesgo, y para otra tripulación, pues esas condiciones son totalmente innavegables, es decir, tendrían que estar en puerto sin correr ningún riesgo. Sí, hay una serie de condicionantes, como comentas, que hay que tener en cuenta, como es bueno, pues el rumbo que llevemos, la proximidad a costa, incluso el conocimiento de nuestro barco, porque no todos los barcos se comportan igual. Nos has hablado que un barco grande, efectivamente, por el peso y las proporciones, siempre va a aguantar mejor un mal tiempo y el temporal, pero así todo, no todos los barcos se comportan igual. Sí, no todos los barcos tienen el mismo comportamiento ante las malas condiciones. Muchas veces se piensa que por tener un barco que tenga mucho desplazamiento, que tenga mucho peso, va a ser un barco que a lo mejor puede ser mucho más seguro en condiciones de mal tiempo. Y muchas veces no lo es. Un barco que tenga mucho desplazamiento, su aparejo va a estar sometido a mayores esfuerzos que un barco que sea más ligero, por poner un ejemplo. Las tensiones son las que va a soportar todo lo que sería la incidencia del viento sobre el aparejo. Si el barco desplaza 20 toneladas, pues van a ser superiores tiene que arrastrar esas 20 toneladas. Si pesa 10 toneladas, pues las tensiones a las que va a estar sometido va a ser todo el aparejo, va a ser menores, ¿no? Pero bueno, nada más que sepamos un poco y tengamos una previsión que van a acercarse, si se avecina mal tiempo, pues debemos de arranchar todo el barco y debemos prepararnos a acondicionar el barco para esas condiciones, ¿no? Y lo fundamental, pues bueno, pues tendremos que tener una superficie bélica acorde a las condiciones de viento que se nos avecinan. Reducimos superficie bélica. Estamos hablando de, pues bueno, poner en proa velas más pequeñas, poner tomar rizos en la vela mayor y con suficiente anticipación. Si lo hacemos antes de que llegue el mal tiempo,
va a ser mucho más fácil que hacerlo cuando ya tenemos 30 nudos, 20 nudos, y ya en el barco, ir a la proa, arriar una vela, tomar un rizo en la mayor, va a costar muchísimo más trabajo, con lo cual la anticipación va a ser un factor importante a tener en cuenta en esas condiciones. Y sería muy importante para los barcos de crucero actuales, que para condiciones de mal tiempo, en la proa, prácticamente todos los barcos de crucero suelen tener enrolladores. Los enrolladores de Génova o los enrolladores de mayor, todavía peor, no están pensados, diseñados para muy mal tiempo. Es decir, una vela enrollada al 50%, pues no va a tener las mismas prestaciones, y aparte, si nos da un problema muy serio y muy importante. Puede echarnos incluso un palo abajo, con lo cual sería ideal que esos barcos, si van a hacer travesías, si van a hacer navegaciones de una cierta envergadura, que tuvieran un stay volante, que tuvieran algo que se pudiera montar en la proa, una vela de capa, que se pudiera montar un tormentín, una vela pequeña pero envergada sobre un stay, es decir, con un clásico de mosquetones sobre el propio stay, que no sea la propia vela de enrollador, porque una vela de enrollador enrollada al 50%, que por la circunstancia que sea se tenga una rotura, tenga un problema, o se nos trabe el enrollador o tengamos un problema del enrollador, que no podamos enrollarla y tampoco la vamos a poder arriar, porque si está enrollada al 50%, esa vela no arría, al final acabamos destrozando la vela entera, y muchas veces podemos tener problemas con la propia voladura o la propia jarcia. Así que tener preparado un stay, tener la opción de meter un stay, aunque sea volante, que sea de estos que se puedan desmontar y volver a poner en un cadenote en la cubierta, y poder montar una vela pequeña, un tormentín, eso nos sería ideal. No solo para temporales, incluso para navegaciones con viento, salimos aquí a hacer una travesía por aquí por la bahía incluso, y nos pide un día de 20 nudos, pues ponemos un foque pequeñito en la proa con un stay volante y un rizo, 2 rizos en la mayor, y estamos navegando toda la tarde perfectamente con comodidad. Y sin correr riesgos, que es lo más importante, ¿no? Sí, es lo que muchas veces hablamos, ¿no? Vale más que sobren los elementos a bordo de seguridad que no que falten en un momento determinado. Eso es fundamental, y sobre todo cuando estamos con una superficie bélica, es lo más importante de un barco de vela, es acertar con la superficie bélica que tenemos que llevar para las condiciones de mar y de viento que hay en ese momento. Ir pasados de trapo es lo peor que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reducir superficie bélica, pero vamos a tener que reducir superficie bélica cuando estamos pasados. Es decir, el barco totalmente escorado, el barco saliendo orzada, no tenemos control, no tenemos gobierno sobre el barco, tripulantes que tienen que ir a la proa, tripulantes que tienen que ir a la base del palo, riesgos. Bueno, pues si vamos con poco trapo y vemos que no tenemos suficiente superficie bélica, o que podemos soportar más superficie bélica, se supone que las condiciones son buenas, y si son buenas, pues no tengo ningún problema en ir a la proa y hacer cualquier maniobra de quitar un rizo o cualquier maniobra de sacar una vela de proa mayor, con lo cual eso sería muy, muy importante. Sí, está claro que correr riesgos no es bueno para nada, ni para nadie, ni para el barco ni para la tripulación, eso está claro. Sí. Roberto, no es lo mismo navegar a la capa que correr el temporal, son dos conceptos distintos. Sí, si vamos a encontrar un mal tiempo, no vamos a encontrar un temporal, podemos ponernos a capear. Bueno, capear sería navegar con el mínimo trapo posible, ¿vale? Una navegación que puede ser una ceñida, un descuartelar, un tormentín, incluso solo con el tormentín, incluso sin mayor, a palo, sin toda la mayor arriada, o una mayor de capa que podemos tener en el caso de que la tengamos, y nos ponemos a aguantar ahí un poquito ese temporal navegando un poquito, pues ya te decía, mínima velocidad avante, que el barco gobierne, y vamos ahí poco a poco capeando el temporal, la expresión tan mítica de ponernos a la capa o ponerse a capear el temporal, ¿no? Pero llega un momento que a veces incluso con eso no es suficiente, y no nos queda más remedio que ponernos si no puedes con tu enemigo, tienes que unirte a él, pues ponerte a navegar en popa, ¿no? Pues entonces a dejarse correr el temporal, ¿no? Es una expresión también muy utilizada en la mar, pues sería con mínimo trapo, incluso volvemos a decir lo mismo que antes, con una pequeña vela en proa, que puede ser un tormentín o un foque de viento, y dejarnos llevar por la mar y por el viento. Muy poca vela para que no vayamos muy despendulados. Sí, está claro. Es decir, que no vayamos a planear violentamente olas a velocidades tal. Pues no, una velocidad de 7 o 8 nudos, a lo mejor puede ser una velocidad de 4. E incluso, cuando se habla de correr
el temporal, se puede incluso utilizar pues algún ancla de capa, echar algo por la popa, a los efectos de que, bueno, nos frene un poco el barco y un golpe de mar por la popa no nos pueda atravesar. Vale, yo siempre recordaré cuando una vuelta al mundo, de estos de récord de vuelta al mundo, el trofeo Julio Verne, allá por el año 94, cuando estaba el Elsa, un barco neozelandés, del Team New Zealand, que llevaba a Peter Blake y Sir Johnston, que estaba de vuelta al mundo y estaba llegando ya completando la vuelta al mundo, y les pillaba un temporal muy cerca ya de la línea de llegada aquí entre Francia e Inglaterra, ¿no? Y ese temporal que les iba a pillar, pues lo que tuvieron hacer es arriar todas las velas en un catamarán de 30 metros aproximadamente. Estaban en tiempo de récord, bueno, de hecho batieron el récord en esa prueba, sí. Y echaron por popa pues cabos, que es lo que tenían a bordo, y lastrados con cadena, y bajaron de unos 15 nudos que iban navegando, bajaron a 6-7 nudos, pero con la garantía de que no iban a tener problemas con el barco, porque los problemas que podían tener, pues se planteaban, es que el barco rompiera, y tuvieron un problema. Y estuvieron pues prácticamente un día corriendo ese temporal a palo seco, es decir, solo llevaba una pequeña vela en la proa, y pues bueno, con eso garantizaron que el barco iba a aguantar, y garantizaron y llegaron y completaron el récord de vuelta al mundo en el año 94, de 75 días, dar la vuelta al mundo, que es el trofeo Julio Verne. Sí. En la actualidad está batido ya y están en 40 días. La vuelta al mundo, el récord de vuelta al mundo del trofeo Julio Verne. Como una anécdota, un comentario, una experiencia de lo que es correr un temporal o lo que es un ancla de capa. En ese caso no era prácticamente un ancla de capa, era algo que echabas por la popa, en ese caso cabos, que te ayudaban un poco a mantener ese barco con mayor estabilidad de rumbo, frenarlo en cierto modo un poco y garantizar que el barco pues no sufriera daño. Situaciones extremas, en todo caso, en las que es tan importante el conocimiento de la tripulación a bordo, que es lo que comentábamos anteriormente. Bueno, hemos hablado del mal tiempo, de algunos de los elementos que debemos llevar a bordo y qué tenemos que hacer si nos encontramos en una situación un poco difícil, situación meteorológica un poco dura. Gracias, Roberto, por los comentarios. Hasta el próximo podcast. Nada, vosotros. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Te recuerdo que si los contenidos te han gustado y los encuentras interesantes, puedes compartirlos para seguir haciendo crecer la comunidad de Locos por la Mar y la náutica. Hasta la próxima, que nos volvamos a escuchar. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmario Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.